Bueno, pues vamos a iniciar. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra mesa del día de hoy, de nuestro homenaje a nuestra conmemoración del aniversario luctuoso de María Zambrano. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su asistencia a este espacio. Estoy muy contento de que nos acompañe el día de hoy la doctora Greta Rivara Camaji, que va a ser la que nos dé la conferencia magistral de esta mañana. La doctora Greta Rivara Camaji es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace más de 2 décadas. Es tutora del programa de maestría y doctorado en filosofía de la UNAM y especialista en temas de ontología contemporánea. Es líder en su labor por abrir líneas de investigación sobre filosofía española en nuestro medio, por ejemplo, sobre María Zambrano. Fue distinguida con las medallas Alfonso Caso por estudios de maestría y doctorado en filosofía, los premios Norman Sverdin a la mejor tesis de maestría y doctorado en filosofía, y fue galardonada con la distinción Universidad Nacional por docencia en humanidades. Recibió la distinción al mérito académico por estudios de doctorado por CONACYT y distinción al mérito como docente que inspira vocaciones científicas en la UNAM. Fue distinguida con el reconocimiento a su trayectoria y labor académica en el fin del milenio por el entonces PUEG. Es autora de los libros El ser para la muerte, una ontología de la finitud, La tiniebla de la razón, la filosofía de María Zambrano, para una ontología del relato testimonial, Holocausto, temática en la que también ha realizado contribuciones de inédita relevancia como especialista en temas de genocidios y exterminios. Senderos de la filosofía de María Zambrano es otro de sus libros. Cómo se hace filosofía al andar. Las novelas y Electra hizo la noche, Orfandad, los volúmenes de poesía, Poemas de la espera que desespera, Muerte asistida y recientemente otro poemario, Inframundos. Es coordinadora de una decena de libros colectivos, autora de innumerables capítulos de libros y de artículos en revistas especializadas. Es miembro de honor en la revista de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Asociación Filosófica de la misma institución. Es miembro y trabaja en temas de filosofía de la religión de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones del INA y de los colectivos del IMBAL. Es coordinadora de diversos proyectos de investigación, así como miembro investigador en otra cantidad de proyectos de este carácter. Ha dirigido cientos de tesis de licenciatura y posgrado y fue distinguida con el primer lugar en el proyecto universitario sobre docentes que inspiran y fomentan vocaciones científicas, y es un honor para mí. Estoy muy contento de que me haya tocado la presentación de una amiga, una querida colega, querida maestra, una persona admirable, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a doctora Greta Rivara, y adelante, el micrófono es de Much, usted. muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por su asistencia en primer lugar. Buenos días en México, buenas tardes en España. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes y la oportunidad de continuar discutiendo, entendiendo, estudiando la obra de quien considero pues una de las filosofías más significativas del siglo XX. Quiero dedicar el texto que preparé para el día de hoy a mi amiga y colega, la doctora Julieta Lizaola, con todo mi respeto y admiración y toda mi gratitud por caminar juntas en el sendero de la filosofía de María Zambrano, con aportaciones a nuestro medio académico, en el cual hace no muchos años María Zambrano era o bien desconocida o bien denostada por prejuicios, sin antes haberse enfrentado a su obra, que requiere por mucho una formación académica de altura por su complejidad y profundidad. Un esfuerzo de estudio y sobre todo de amor genuino por el pensar y por la vida
en el pensamiento. Gracias, Julieta, gracias a ustedes por su presencia y compartir este evento que nos une evocando la voz de nuestra filósofa. Antes de comenzar sobre el tema de lo sagrado, que es el que elegí para esta ocasión, por ser tal vez entre muchos otros uno de los temas que ha dejado y sigue dejando un impacto, una impronta profunda en quienes se acercan a estudiar a Zambrano, comienzo antes entonces con algunas palabras para evocar amorosamente a este portento del pensamiento, nuestra querida María Zambrano. Bien, 1939 es para la historia española una fecha de amarga memoria. El año de 1939 marcó el fin de una sangrienta guerra civil y el inicio de la dictadura franquista. Calificado por el historiador inglés Eric Hobsbawm como la era de los extremos, como el tiempo en que el progreso y la barbarie convivieron asusándose el uno al otro, el siglo XX ha sido un tema difícil para los historiadores. Lo que la historiografía, o al menos cierta historiografía, ha tratado de comprender con ahínco, la filosofía, en términos generales, lo ha condenado al olvido. Y es que durante siglos la filosofía presumió de una particular autonomía con respecto a la historia, olvidando de manera conveniente que, como dice Zambrano, la inteligencia no funciona incondicionalmente, sino que es sobre unas circunstancias sociales, políticas y económicas como se mueve. María Zambrano supo de su pertenencia a una tradición filosófica singular, cuya especificidad tardó en ser reconocida, pero que hoy es digna de tomarse en cuenta: el pensamiento filosófico español y en general iberoamericano. Este ha tenido un desarrollo particular, propio, que en el espacio de una estrecha historia canonizada de la filosofía ha resultado difícil de entender. Así, a falta de un gran número de sistemas al estilo monumental centroeuropeo filosóficos, en España, como indica Zambrano, se recurrió al tesoro literario, y ella lo hizo, al tesoro literario de su país. Uno de sus guías intelectuales, Unamuno, ya había sugerido que la filosofía, la metafísica misma en el pensamiento español, no se configuró para elaborarse al modo de los grandes sistemas, sino que tuvo para manifestarse, para elaborarse, los más variados géneros literarios y otros. Esta es una de las razones por las que resulta complejo e insuficiente ubicar el lugar y la repercusión del pensamiento de Zambrano en la historia de la filosofía en su conjunto y en la filosofía contemporánea en particular. A Zambrano se le podría encontrar en diversos espacios aparentemente incompatibles entre sí: la filosofía y la poesía, por ejemplo, o la metafísica por un lado y la crisis de la razón por otro, la fenomenología o la reflexión ética política. Más bien, el de Zambrano es un pensamiento integrador. En él, la integración se revela a un tiempo en la lectura e interpretación que Zambrano hizo de la historia de la filosofía como continuidad con sentido histórico, y en la crítica que acompañó a esa lectura y que no dudó, pese a todo, en recuperar a la tradición que leyó críticamente. En un tiempo en que el hombre acechaba al hombre, una época que por lo demás no nos es lejana ni ajena,
María Zambrano supo, cito, que la imaginación acecha siempre, siempre que se trate de conocimiento y en grado extremo del conocimiento extraído de la propia vida, dice Zambrano. Del acecho mortal al acecho creador, la imaginación es elemento que durante siglos de filosofía aristotélica, kantiana, bergsoniana ha sido un elemento fronterizo. Permitió a Zambrano abordar los grandes problemas éticos, metafísicos, los grandes cuestionamientos del orden de conocimiento y la política, desde una filosofía que no negó sus fronteras con la poesía, con la religión, con la historia, y que sin embargo no olvidó que una frontera, aun siendo una línea delgadísima, es siempre una distancia. En suma, una filosofía en el más estricto sentido de la palabra, pero una filosofía llena de imaginación, tan necesaria por lo demás en la aridez de una historia empeñada en negar su propia temporalidad. A 30 años de la muerte de la filósofa y en un esfuerzo por no rehusar ese recurso a la memoria que ella misma nos legó, sus estudiosos queremos mostrar la crítica y la propuesta zambraniana para enriquecer las posibilidades futuras del pensamiento. Los filósofos españoles e iberoamericanos en su conjunto, lejos de haber dedicado años de trabajo a un pensamiento desordenado o caótico, generaron una filosofía capaz de integrar lo particular a lo universal y demostrar una validez sistemática sin la necesidad de recurrir a parámetros y esquemas dados. María Zambrano participó del modo de hacer filosofía en otros lugares y con otras experiencias. Se nutrió de ellos y encontró un espacio en la historia misma de la filosofía. Pero también tuvo conciencia de que no se debe olvidar la propia historia, en este caso la historia española, en donde la filosofía aparece las más de las veces en forma fragmentaria, móvil, quizá más coincidente con los sistemas disidentes del modo tradicional de entender la filosofía y su, comillas, sistema. Se erigen como ímpetu de revisión crítica, como afán de ruptura, como urgencia de crisis y huida de todo aquello que en su momento se dijo definitivo. Como sabemos, este es el logos zambraniano, un logos que llamamos irredento, que nunca renuncia a recordar y que en su revuelta rescata aquello que aún vive en la tradición a la que se enfrenta. La de ella es una filosofía del reencuentro, de la recuperación de la filosofía como unidad, como historia de la que no podemos desechar nada simplemente porque en la filosofía se concreta un aspecto irrenunciable de lo humano, su pertenencia al ser y su cuestionamiento por el mismo. María Zambrano escribió en una época en que el grito de viva la muerte acallaba el murmullo de aquellos que veían en la vida la esperanza humana. Antonio Machado, uno de los autores más queridos de nuestra María Zambrano, escribió en honor de Federico García Lorca las palabras que bien podrían condensar el esfuerzo filosófico en el que se empeñó su amiga malagueña contra el grito que dominaba España. En el poema titulado El poeta y la muerte, Machado dijo: porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan. Hasta aquí Machado. Recordarle
a la vida una efigie de la muerte, o bien dotar a la filosofía de una sombra de la que había oído durante siglos de claridad. Fue la propuesta que irrumpió desde la lengua castellana en la tradición filosófica occidental de las postrimerías del siglo XX. Ofrecer una visión, o mejor dicho, transmitir un abanico de perspectivas sobre ese pensamiento original, es la intención de quienes estudiamos a Zambrano, que configura al menos una esperanza posible de continuidad en el filosofar. La esperanza, según lo dijo ella, al proporcionar el sentido de la historia, de toda historia, construye la continuidad de la vida. Y la continuidad en las cosas humanas, dice Zambrano, se logra por transmisión. Solo se vive verdaderamente cuando se transmite algo. Vivir humanamente es transmitir, ofrecer, raíz de la trascendencia y cumplimiento al par. Me permito ahora expresar entonces algunos puntos importantes sobre la ontología de lo sagrado en el pensamiento de María Zambrano. El hombre y lo divino es posiblemente una de las obras más estudiadas de la filosofía española del siglo XX. Y lo es probablemente porque allí están contenidos, de alguna manera, algunos de los temas más acuciantes del siglo pasado. La importancia de esta obra puede señalarse en distintos niveles y de distintas maneras. En primer lugar, representa en el panorama de las ontologías del XX una de las más complejas y también más originales en muchos sentidos. Gran parte de la ontología zambraniana, eje de su obra, se encuentra delineada, perfilada y fundamentada en el hombre y lo divino. Pues Zambrano comienza por hacer una ontología de lo sagrado, desde la cual construirá una ontología del tiempo, del lenguaje y de la historia. Todo comienza en el hombre y lo divino, al más puro estilo de la fenomenología de la religión, es decir, por una pregunta por lo sagrado. A lo largo del libro, esa pregunta se presentará en dos niveles, el ontológico y el histórico. En el presente trabajo hemos de esbozar brevemente planteamientos iniciales mencionados, primero acercándose al papel que la historia juega en el nuevo horizonte humano posilustrado y después discutiendo el carácter ontológico de lo sagrado respecto al humano vivir, como diría nuestra autora. En la introducción del hombre y lo divino, Zambrano escribe que hace muy poco tiempo que el hombre cuenta su historia, examina su presente y proyecta su futuro sin contar con los dioses, con Dios o con alguna forma de manifestación de lo divino. Zambrano se refiere a que uno de los fenómenos que más vivamente constituyen la vida de Occidente, luego de la Ilustración, es la exclusión de lo divino de aquel terreno en el que examinamos nuestra historia, nos pensamos a nosotros mismos y al mundo. La filósofa española se pregunta si tal estado de cosas significa que la experiencia, no lo divino, sino de lo sagrado, que es la condición de posibilidad de tal experiencia, así como de la relación con lo divino, queda entonces, a su vez, fuera del panorama de nuestra vida. Resulta extraño no contar con lo divino, pues parece, según la autora, que la vida humana está cruzada por la imposibilidad de vivir sin uno de sus sentimientos más hondos, de hecho, fundantes, originarios, el sentimiento de lo sagrado. Sin embargo, parecería lejano el tiempo en el que el sentimiento de lo sagrado
acompañaba indefectiblemente nuestras vidas. En el mundo contemporáneo, dice Zambrano, parece que una vez idos tantos dioses, hemos dejado de sentir lo sagrado como algo que va junto a nuestra vida y nosotros, occidentales. Parecemos soportar a Dios de mala gana, apenas lo toleramos. Parece que simplemente, dice, se le deja entrar, como si fuese una especie de complacencia que tiene que ver más con el recuerdo del pasado que con el conocimiento o reconocimiento de una íntima necesidad de ver acompañada nuestra vida por algo que no sea dar vueltas sobre sí misma, en sí misma y desde sí misma. Iniciar este análisis de carácter histórico de lo sagrado a partir de la lectura que Zambrano realiza de la filosofía de la historia de Hegel, en la cual se detiene de forma particular. Desde ahí, la filósofa reflexiona en torno a las distintas maneras en las que Occidente ha pensado lo divino. A partir de Hegel, escribe Zambrano, la historia es nuestra historia, nada más ni nada menos. Nos pertenece tan profunda, tan íntimamente, que no deseamos que lo divino se presente para hurtarnos lo más trabajosamente obtenido, nuestro presente, nuestro futuro y la sensación de ser sus dueños. Extrañamente, dice Zambrano, cito, Hegel llevó a su extremo la más clara expresión de la tragedia humana, la tragedia de lo humano, no poder vivir sin dioses. Lo que encontramos en Hegel es una divinización de la historia glorificada como despliegue de la razón humana. La historia pasa a ocupar el lugar de lo divino. Siempre que hay procesos de divinización es porque el sentimiento de lo sagrado late en nosotros, pero está negado, trasladado a otros sitios en los que necesitamos ponerlo para poder verlo y evaluarlo de forma que podamos seguir sintiéndolo. Este fenómeno en el cual lo divino se postula y presenta bajo diferentes formas con el fin de que quede registrado de alguna manera, no es tan extraño como parece. Según Zambrano, la forma en que lo divino es para nosotros es siempre plural, se mueve a nuestro paso, se muestra de distintas formas a lo largo de la historia y adquiere distintos rostros. Lo divino, señala nuestra autora, cambia, se transforma, se mueve en la historia. Lo decimos, lo contamos, lo pensamos y lo percibimos de distintas maneras, siempre como algo históricamente acontecido. Ello es posible, según Zambrano, porque hay algo en la vida humana que permanece inalterado, el sentimiento de lo sagrado. Dicho sentimiento es para nuestra autora aquello que funda la existencia humana y se expresa de distintas formas, incluso como la negación de lo divino o la exclusión de lo divino. Estos fenómenos serían, en última instancia, testimonio de nuestro trato y vínculo con lo divino. Uno de los momentos de la historia de Occidente en los que esto se puede observar claramente es entonces en la modernidad. La modernidad realizaría una especie de negación de lo divino, una negación que obedecía a una necesidad de liberar para el ser humano su historia y poder verla como su creación más íntima. Y no solo eso, sino que para apropiarnos de la conciencia de nuestra realización en la historia y como historia, como nuestro producto más acabado y más querido, podríamos reconocernos en lo que hemos sido y en lo que somos, en la historia, en el arte, según Hegel. En la historia y en el arte, ya no en lo divino.
Ahora seríamos dueños de nuestra propia historia y dueños de la conciencia de esa propiedad. Fiel espejo de lo que la modernidad llamaba progreso. Parecía, de acuerdo con Zambrano, que, como dice, la revelación de lo humano se cumplía emancipándose de lo sagrado. La filósofa española es categórica al respecto y sintetiza la idea de esta forma, dice Zambrano. Vemos así que lo ocurrido en Hegel y a través de su pensamiento en nuestra alma es un cambio en la relación entre lo divino y lo humano. Era la revelación del hombre, y al verificarse esta revelación del hombre en el horizonte de la divinidad, el hombre que había absorbido lo divino se creía, aún no queriéndolo, divino. Se deificaba, mas al deificarse perdía de vista su condición y así vino a surgir esta extraña divinidad, humana y divina a la vez, la historia. La divinización de la historia realizada por Hegel es una versión de lo divino en la que el ser humano olvidaba que justamente seguía generando versiones de lo divino, pues no dejaba de estar poseído por el sentimiento de lo sagrado, sino lo contrario. Creía haberse emancipado de ello y no podía ver que solamente había trasladado ese sentimiento a otros terrenos que aparentemente ya no se conectaban con lo divino. Nietzsche dio cuenta muy exhaustivamente de esta sustitución o de esta situación al señalar reiteradamente que justamente la modernidad había sustituido el lugar de lo divino y había puesto en ese sitio a lo humano, más específicamente a la razón y al conocimiento. Pero en esta situación, como dice también Nietzsche, lo que no quisimos ver es que justamente en tanto sustitución, el sitio que albergaba las nuevas instancias, independientemente de qué nombre les diésemos, ciencia, razón, conocimiento, progreso, se conservaba, quedaba intacto, es decir, el lugar de lo absoluto. Por ello, al poner la historia o a la razón en ese sitio, adquirió las características de lo absoluto, se mimetizó, pues a lo que no habíamos renunciado era a tener un sitio para lo absoluto. Pero de ello no nos dimos cuenta y creíamos que al ocupar ese sitio implicaba que nuestra vida y nuestra historia ya no tendrían las características de lo absoluto. Muy al contrario, lo humano se pretendió absoluto y por ello incluso la llamada muerte de Dios en manos del pensamiento ilustrado en realidad no habría sido sino una operación de desplazamiento, de trasladar lo divino al plano de lo humano para conservar casi secretamente, diría entonces Zambrano, un espacio en el cual nuestro sentimiento de lo sagrado pudiese manifestarse de otra forma, pero manifestarse al fin, pues ese sentimiento puede cambiar, pero en cuanto tal y como tal, no desaparece. En este sentido, la modernidad racionalista ilustrada parecía, en palabras de nuestra autora, dice, una nueva religión sin Dios, la religión de lo humano. Y lo humano ha ascendido así a ocupar el puesto de lo divino. Al abolirse lo divino como tal, es decir, como trascendente al hombre. Él vino a ocupar su sede vacante, nos dice Zambrano. En este proceso no faltó la soledad, la angustia y el vacío de lo divino que por más que fuese llenado de cosas humanas se sentía inquietante. Ese vacío palpitaba en el corazón del alma moderna y configuraba una nueva forma de ser para nosotros en esta parte de nuestra historia. La modernidad occidental, como había señalado Nietzsche,
No colmó ese vacío al sustituir a Dios con la razón, puesto que en esa situación seguía presente una oquedad, tanto si nos divinizábamos a nosotros mismos, tanto si matábamos a Dios en nombre de nuestro conocimiento y de nuestras ansias por controlar el universo, tanto si nos realizábamos en la historia, el vacío estaba. Zambrano señala que ese vacío en realidad se hace más grande, tanto más sea la necesidad o el ahínco con el que se busca esconderlo, con el que se quiere ocultar nuestro sentimiento de lo sagrado. Este sentimiento busca salir, manifestarse, surge por otras vías. La soledad sería una de ellas. A mayor negación de lo divino, mayor sería la potencia del sentimiento de lo sagrado que nos constituye. Por ello, comenzamos a divinizar todo a nuestro paso, la historia, el conocimiento, nosotros mismos. Todo ello, dice Zambrano, no estaba expresando sino justamente la presencia de aquello que el occidental moderno, sobre todo de corte ilustrado y racionalista, tanto quería negar, que lo divino forma parte de nuestra vida y nuestra historia, porque somos ese ente que siente lo sagrado, que siente la presencia de algo otro desconocido y misterioso que le sobrepasa y no entiende, de algo otro que considera revelador y atemorizante, oculto y salvífico, de algo otro que desea nombrar un misterio tremendo y fascinante como le habría llamado Otto en su importantísimo texto Lo Sagrado. Este objeto, según Otto, con el que el ser humano busca relacionarse, que busca comprender, cuya forma busca ver aparecer incluso ahí donde no parece mostrarse. Es por ello que la modernidad parecía matar a Dios con el mismo ahínco con el que buscaba conservar el espacio de lo trascendente, pues al no sentir ese espacio parece perderse a sí mismo. Con esto vemos cómo la modernidad, que pretendía afirmar que la vida humana ya no tenía límites para ser y expandirse, para saber y conocer, encontraba al mismo tiempo con ello sus propios límites. Divinizar su historia no hacía que el ser humano se conociera mejor a sí mismo. Por el contrario, aparecería ineluctablemente la huella de su propia finitud. Después de la soledad, vendría una especie de sentimiento de fracaso, ya que al querer ser divino, el ser humano parecía ya no reconocerse ni en lo humano ni en lo trascendente, a lo cual tanto aspiraba a integrarse. De este modo, si la modernidad aparentaba respirar hondamente al liberarse de lo divino, ahora parecería que el ser humano se asfixiaba en un espacio saciado de sí mismo, se asfixiaba de su propio ser. Pero en esa plenitud había un vacío, vacío del que, según Zambrano, proviene la posibilidad de que se dé un nuevo amanecer de nuestro impulso, de nuestro sentimiento de lo sagrado, su renovación. Así, afirma Zambrano que, cito, la deificación que arrastra por fuerza la limitación humana, la impotencia de ser Dios, provoca, hace que lo divino se configure en ídolo insaciable, a través del cual el hombre, sin saberlo, devora su propia vida, destruye él mismo su existencia. Ante lo divino verdadero, el hombre se detiene, espera, inquiere, razona. Ante lo divino extraído de su propia sustancia, queda inerme, porque es su propia impotencia de ser Dios la que se le presenta y representa, objetivada bajo un nombre que designa tan solo la realidad que él no puede eludir. Viene a caer así en un juego sin escape de fatalidades, de las que en su obstinación no encuentra salida. Reducirse, entrar en razón, es también recobrarse.
y puesto que ha caído bajo la historia hecha ídolo, quizá haya de recobrarse adentrándose sin temor en ella, como el criminal vencido suele hacerlo volviendo al lugar de su crimen, como el hombre que ha perdido la felicidad hace también si encuentra el valor de volver la vista atrás, revivir su pasado, a ver si sorprende el instante en el que se rompió su dicha. El que no sabe lo que le pasa, hace memoria para salvar la interrupción de su cuento, pues no es enteramente desdichado el que puede contarse a sí mismo su propia historia. En el momento de la asfixia de lo humano, es decir, en el momento en el que lo humano no resiste más estar en el lugar que no le pertenece, que es el lugar de lo sagrado, encuentra de nuevo ese hueco con el cual puede dejar nuevamente que lo divino aparezca en el sitio que le corresponde. En el capítulo intitulado Dios ha muerto del hombre y lo divino, Zambrano ahonda en este último punto y señala que el hombre no se libera de ciertas cosas cuando han desaparecido, menos aún cuando es él mismo quien ha logrado hacerlas desaparecer. Podrían dividirse, nos dice, las cosas de la vida en dos categorías: aquellas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras de realidad misteriosa que aún negadas dejan intacta nuestra relación con ellas. Así, eso que se oculta en la palabra casi impronunciable hoy, Dios. En palabras de Zambrano, luego de la modernidad, la relación con lo divino cambia de contenido, de signo, y mientras más pensamos que el objeto de esa relación está fuera de nuestro horizonte, más intensamente lo encontramos presente en la forma de su negación. Y con la misma fuerza con la que negamos, favorecemos paradójicamente su presencia y no su anulación. Para nuestra autora, ello no devela otra cosa más que justa y precisamente el sentimiento de lo sagrado, y que el sentimiento de lo sagrado no es un accesorio accidental de la vida humana, sino su nota ontológica fundamental. Encontramos aquí la segunda parte de su análisis, donde me gustaría traer al frente el carácter ontológico que Zambrano le da al sentimiento de lo sagrado. Dicho carácter no tiene un papel secundario, ni tampoco se presenta como un estado superado del ser humano. Respecto a esto, Zambrano subraya que la relación con lo divino puede cambiar de signo, como hemos dicho, incluso constantemente, pero ese cambio no implica que se extinga. Podríamos decir que tal relación, ya distinta, se profundiza, de manera que es posible afirmar que mientras más inexistente parece la relación, más presente está, aunque el vínculo esté abismado. Ese vínculo se abisma debido a que una de las instancias que forman parte de ese vínculo aparenta haberse desdibujado al grado de aparecer ausente, es decir, no estando, lo cual es desconcertante en grado sumo, pues su estar representaba una presencia realísima. Mientras tanto, el ser humano, el otro polo de la relación, a su vez, siente que su vida se abisma también al no tener ya tan cierto el lugar que ocupa en un vínculo que parece disolverse. Esto representa para Zambrano, como siempre ha sucedido en nuestra historia, una versión en la que pensamos a lo divino, pero que no implica nunca su anulación. Por lo que, dice, la ausencia, el vacío de Dios, podemos sentirlo bajo dos formas que parecen radicalmente diferentes a simple vista: la forma intelectual del ateísmo y la angustia, la anonadadora irrealidad
que envuelve al hombre cuando Dios ha muerto. Lo significativo en ello es que lo divino eclipsado constituye un regreso del ser humano al sentimiento de lo sagrado que le habita y establece a su vez una oportunidad para que lo sagrado se nos revele nuevamente como parte de nuestra vida. La misma Zambrano señala cuando dice: en la historia conocida siempre ha llegado un momento en que los dioses han muerto, y es extraño. Lo divino, aquello que el hombre ha sentido como irreductible a su vida, sufre eclipses. Y en cualquiera de las cosas ha llegado el instante terrible de que eso divino, irreductible a lo humano, ha corrido la suerte de lo humano, pasar, ser vencido y aún morir. Para Zambrano, el tema significativo no es tanto cómo es que el ser humano cambia las formas de su relación con lo divino, sino el hecho de que siempre siente a lo divino como parte de su vida. Incluso el ser humano ha encontrado a lo divino con su vida. El sentimiento de lo sagrado ha brotado de la humana condición, ya que vivir humanamente, señala sin titubeos nuestra autora, es hacerlo en el modo de la religiosidad. Esa es la matriz que acoge a lo divino. Es el ser trágico del ser humano que ha sentido estar siempre frente a su propia finitud y su propia fragilidad, pero también frente a algo otro, en primera instancia, una realidad que tiene que hacer propia, y en ese tener que hacer también se le revela que hay, además de su realidad, algo siempre distinto de su propia condición. Dice Zambrano: cuando no los hay todavía, dioses, hay que crearlos. Si se les ha creado, debe de ser por algo ineludible. Es, sin duda, el aspecto primario, original de la tragedia que es vivir humanamente. Es decir, llevar a cuestas ese signo de nuestra condición implica para Zambrano que, señala, la esperanza se dirige hacia esta instancia superior que envuelve al hombre, no humana, estancia, realidad que él no inventa. La ha encontrado con su vida, de ahí que siempre haya habido dioses de una u otra forma. Los dioses pueden haber sido inventados, pero no la matriz de la que han surgido un día. No ese fondo último de la realidad que ha sido pensado después y traducido en el mundo del pensamiento como es Realissimus, la suma realidad de la cual emana el carácter de todo lo que es real. Para Zambrano, lo sagrado es el sentimiento que el ser humano tiene con respecto a la realidad como algo que nunca le es totalmente manifiesto, sino que es algo oculto y entrañado. Y cuando percibe que eso oculto no manifiesto se le muestra, siente entonces un espacio despejado para ser, para vivir. Es el sentimiento de lo sagrado. La realidad que la persona siente le es otorgada para ser, para verse a sí misma y comprenderse y preguntar por su propio ser y construirse a partir del enfrentamiento con su propia finitud. Cuando una puede verse a sí misma, puede ver a lo divino, pues hacer que aquel sentimiento se muestre bajo distintas formas, y son esas formas lo que Zambrano llama las manifestaciones de lo divino, es decir, serían las formas a través de las cuales nos es posible tener vivencias de lo sagrado, como algo que está manifestándose en nuestra vida y como parte de ella. Es la experiencia trágica de su diferencia ontológica, que es su insuficiencia constitutiva, la que le hace al ser humano sentirse vinculado a algo que no es él mismo. Sentir esa diferencia a su vez le da conciencia de que está dotado de una realidad que nunca logra completar, sino que va configurando siempre
haciéndose con ello su propio ser, a sabiendas de su fragilidad y su contingencia. Es en este sentido en el que Zambrano afirma que los dioses son una forma de trato con la realidad, una forma de hacer que la realidad pueda ser para el ser humano, justo el sitio en el que constituye y configura para sí lo que llama su existencia. La necesidad que siente el ser humano de lo divino es una necesidad ontológica, como si al ser humano le faltase siempre realidad y por ello necesitara crearla permanentemente, lo que hace que el ser humano construya el espacio en el que siente que es y sabe que es. Pero dicho espacio no está dado, lo construye llevando a cuestas el sentimiento de su incompletud, de su finitud y de su fragilidad. De ese sentimiento, dice Zambrano, brota el radical sentimiento de lo otro, de lo radicalmente otro que es lo sagrado. Solo el ser humano es el que necesita sentir lo divino porque sabe de su ser a medias, de su insuficiencia ontológica. Es por ello que la religiosidad para Zambrano tiene ese carácter ontológico. Es de ahí de donde proviene la necesidad humana de darse un ser, de darse perpetuamente nuevos nacimientos. El ser humano es el ente que se da a sí mismo formas inacabadas de nacimiento, pues justamente es el sentir de ese inacabamiento el que le lleva a hacer de su vida un camino, un anhelo y nunca algo dado y completo. Hacer de su vida algo que se manifieste para sí mismo y pueda verse a través de algo otro. Ese algo otro es un sentimiento de que la realidad, a la vez que lo sobrepasa, es hacedora de nuestro ser y nos proyecta como algo que a pesar de nuestra finitud tiene sentido. Es la vivencia de lo sagrado. Para Zambrano, todo esto implica que para el ser humano no es posible vivir sin estar vinculado a lo sagrado, que no deja de manifestarse y con ello constituye el carácter ontológico de la religiosidad humana. Lo divino está siempre naciente para el ser humano porque su condición de posibilidad, lo sagrado, es el espacio donde el ser humano puede despejar la inaccesible realidad. Los dioses son las formas de esa manifestación en que eso inaccesible se revela y se muestra. De este modo, la posibilidad de que retorne en el ser humano el sentimiento de lo sagrado implicaría tomar en cuenta que cuando se niega a lo divino o se le oculta, lo que sucede con esa negación no es otra cosa sino el llamado inquieto y angustiado del ser humano sintiendo dentro de sí eso que le es propio, llamado por el cual puede pensar lo sagrado en su vida, preparando con ello nuevas auroras para lo divino. Pues solo cuando el ser humano muera, los dioses o lo divino habrá muerto para siempre. Habrá muerto en tanto que un hallazgo del corazón humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Greta Rivara. Un deleite escucharla, doctora. Muchísimas gracias por su exposición, por la erudición y del conocimiento de María Zambrano. Y bueno, pues estamos ahora en un espacio bastante extenso para poder tener sus participaciones, para poder escucharlos, para poder compartir con la doctora Greta Rivara. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bueno, pueden escribirlas en el chat en el chat del Zoom, o pueden abrir su micrófono, levantar la mano y después abrir su micrófono para hacer. Entonces, si hay alguien que tenga alguna... adelante, doctora Paulina Rivero, por favor. Greta, pues primero que nada, gracias por esta conferencia que nos sumerge de una forma impresionante en
en lo que siempre haces tú, en bucear en la filosofía, ¿no? Eh, no sé, tu capacidad de bucear es increíble y ya vemos quienes simplemente nos ahogamos, ¿no? Yo tendría que volverla a leer varias veces para repensar los momentos en que me estaba ahogando, pero uno de esos momentos ha sido que me dejas con esta sensación de si el ser humano es el único ser capaz de pensar o presentir el ámbito de lo divino, ¿qué hago con el resto de los seres, no? Esto es, después de estar tan metida en la obra de Darwin y en ese otro mundo que es la bioética, que de alguna manera me sustrajo de la filosofía clásica para meterme en todos estos conflictos. Me cuesta mucho trabajo regresar a esta idea de que seamos un ser privilegiado, ¿no? Entonces, a veces he pensado que quizá esta cercanía y esta posibilidad que tenemos para nombrar lo sagrado, los otros animales, porque bueno, parto de la idea de que somos animales, los otros animales quizá la viven simplemente sin nombrarla. No sé, hay muchas ideas que expusiste que me golpearon muy fuertemente y no sé, Julieta, ojalá esto se publique, ¿no? Para poder volver a leerlo. Pero me gustaría escucharte, Greta, porque aparte sé que te preocupa el mundo animal también, ¿no? Sé que tienes este lazo de respeto y de amor con los animales. Entonces, ¿qué hacemos dentro de esta concepción que por otro lado encuentro completamente cercana? ¿Qué hacemos con esta concepción de nosotros mismos como el ser privilegiado para nombrar lo sagrado? ¿Qué hacemos con el resto de los animales? ¿Optamos por aceptar su inferioridad y simplemente los protegemos? ¿O optamos por aceptar su superioridad y nos subordinamos ante ellos? No sé si me entiendas la inquietud con la que siento que después de 4 años allá, perdón para los que escuchan, yo estuve 4 años muy metida en la bioética y, y después de estos 4 años siento que alguna beta en mi cerebro se retorció y causó algunos estragos y creo que el estrago fundamental que me hace ver tu conferencia es ¿no? ¿Cómo, cómo manejo esta maravilla y esta dainótatos que es el ser humano, ¿no? Este ser brutal, maravilloso y terrible que somos junto al resto de los animales. No sé si me estoy dando a entender, Sí. pero gracias, una conferencia maravillosa. Gracias, doctora. Gracias. Greta, ¿quieres escuchar otra participación o prefieres que sea una por una? Pues una por una. Adelante, Sí. adelante. Paulina, te saludo primero, muchas gracias por tu reflexión. Y bueno, voy a permitirme responderte de una manera muy, muy, muy personal. En mi vida
aún con la filosofía, la impronta del llamado animal no humano es, para mí, e insisto, es una respuesta personalísima, es para mí no solo la manifestación de lo sagrado, sino la presencia indeciblemente amorosa de lo sagrado. La vida humana necesita sentirse vinculada a lo sagrado, porque algo de sí es carente, es oquedad. Sin embargo, insisto personalísimamente, siento que el animal no humano es no una instancia, y lo digo sin saberlo, pero sí por percibirlo, que busca lo sagrado, sino es la instancia que nos trae a nuestro corazón el sentimiento de lo sagrado. Podría decirte, Paulina. Me abres un camino que te agradezco desde el fondo del corazón. No cabe duda que eres grande, Greta. Eres un portento de pensamiento. Me abres un camino. Es todo lo que te puedo decir. Te lo agradezco y qué gusto escucharte. Un privilegio. Yo te agradezco a ti, Paulina. Gracias. Muchas gracias, doctora Paulina. Sami, por favor. Sami Reyes, por favor. Adelante. Hola. Primero agradecerte, Greta, siempre escucharte. Hola, Sami. Hola, Greta, ¿cómo estás? Siempre escucharte es una cosa magnífica y especialmente hoy me emociona mucho haberte presenciado y estar aquí. Y bueno, el caso es que mi pregunta es, si nosotros ahora en esto que llamamos contemporaneidad, tenemos alguna posibilidad, pensaría yo, no de superar lo sagrado, porque como tú has dicho es una cuestión ontológica, pero sí tener una cercanía que no termine cayendo en este absolutismo que descubrimos con Zambrano, que se dio con la historia, que se dieron con los dioses, y que de algún modo nos permita así tener este contacto con lo sagrado, pero sin caer en el absolutismo que estamos ya tan acostumbrados de la filosofía, cuando se presenta lo divino, que como tú bien dices, son las máscaras de lo sagrado. ¿Cómo tener, la pregunta concisa sería, cómo tener un encuentro con lo sagrado sin terminar de cristalizarlo en una noción de lo divino absoluto o de lo divino que tanto nos ha asfixiado a lo largo de los siglos y que Zambrano encuentra como un problema pues tal vez no a superar, pero sí a preguntarnos? Sí, Sami, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Siempre es muy lindo tener un diálogo contigo, ¿no? En este momento, en nuestras clases, etcétera. Podría señalarte, Sami, eventualmente, que ahora, digamos, ese absoluto podemos vivirlo de manera fragmentaria o fragmentada en el sentido positivo de la palabra, en los pequeños sentidos, sin verdades con mayúsculas, sin sentidos con mayúsculas ya, son los pequeños sentidos que se encuentran no ya necesariamente en el universo de la razón teórica, Sami, sino en una nueva exploración que la propia Zambrano nos llama, nos evoca, nos invoca a hacer, que es en el universo de los sentimientos,
en el universo de las emociones, en el universo de nuestras experiencias, en el universo de nuestra vida, como señalaba la doctora Rivero hace un momento. Estamos no en el centro, sino estamos inmersos en un conjunto de instancias con la que nos vinculamos y nos suscitan emociones, experiencias, en donde podemos tocar un vínculo con eso otro, que ya no necesariamente tiene que ser con mayúsculas o absoluto con mayúsculas o verdadero. Yo podría decirte que la impronta de Zambrano es una impronta que nos invita a pensar este vínculo ahora en otro horizonte, ya no en la centralidad de nuestra reflexión, de nuestra subjetividad, de nuestra razón, de la ciencia del conocimiento, sino en la exploración del universo, como te decía, de las emociones, de los sentimientos, y que ese es un universo explorado, diría Zambrano, y diría después Riquet, que ya no vamos a encontrar en la filosofía, que vamos a encontrar en aquel terreno que más ha trabajado el universo de las emociones, que es precisamente la literatura. Eventualmente creo que por ahí podemos pensar esto, Sami. Y bueno, en este sentido, no, te agradezco siempre, ya sabes que te aprecio bastante. Y en este sentido, habría que preguntarnos entonces que la experiencia de lo sagrado, pues no podría ser reducido ni a ningún absoluto, pero tampoco a una experiencia como podríamos pensar anteriormente, ¿no? Sino que se podría preguntar que cada persona lo vive de un modo, en su sensibilidad, claro. Que estamos frente a otro horizonte, Sami, ¿no? Y que la importancia para la filosofía hoy está en otros terrenos, ¿no? Más allá de las llamadas filosofías de la reflexión, ¿no? Está en otros terrenos que encontramos en mundos con los que simultáneamente convivimos todos los días, creando mundos, creando universos de sentido. Es el trabajo del sentido, te diría yo, Sami, del que somos capaces de hacer en conjunto con nuestro mundo lo que nos produce una vivencia de que nuestra propia finitud, nuestra propia fragilidad es aquello que nos vincula con algo más. Gracias, Greta. Gracias, Sami. Muchísimas gracias, Sami. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar. Adelante, José Luis, por favor. Sí, ya está. Muchísimas gracias, Ernesto. No, que muchas gracias a Greta. Es la primera vez que la escucho en vivo y en directo, como dicen ahora, y había leído algunas cosas suyas, había hablado con Julieta de los trabajos de Greta, y yo tengo que confesar que este es un tema en el que me siento inseguro, ¿no? Porque quizá cada uno tenemos una sensibilidad y alcanzamos hasta donde alcanzamos. Yo ahora, además de agradecerte vivamente y felicitarme por haberte escuchado, que la palabra hablada siempre es mucho más cálida que la palabra escrita, y de conocernos, aunque sea a través de la pantalla. Espero que nos podamos saludar en México pronto, ¿no? Pues quería dos preguntas concretas. Una, ¿qué diferencia o qué distancia hay entre lo divino y el Dios de la Biblia? O el Dios personal. Y segundo, si siempre que se aborda este tema desde la filosofía, estamos situados en el plano inevitablemente del panteísmo.
Esas son las dos preguntas que quería hacerte. Sí, muchas gracias, José Luis. A mí me parece que aquí, de acuerdo, digamos, a la lectura que hago de Zambrano y otros, habría que hacer una distinción, digamos, importante, ¿no? Entre la forma en que Zambrano piensa lo sagrado como condición ontológica de posibilidad del aparecer de lo divino, está distanciada de un pensamiento de lo divino, digamos, en el orden teológico doctrinal, ¿no? Es decir, no estaríamos hablando en el orden de lo religioso, sino en el orden de la religiosidad. No estaríamos hablando, digamos, del Dios de las religiones en el sentido, insisto, teológico, doctrinal, ¿no? Sino de un sentimiento que justo ha parido no solo religiones, morales, formas de vida, sino que Zambrano va más allá. Es la matriz que ha parido el sentimiento de lo sagrado con el que nos vinculamos, que no necesariamente o que no tiene que ver en primer lugar, insisto, con lo religioso en sentido teológico, sino con la religiosidad en el sentido ontológico, ¿no? Por ello, me parece sustancial la reflexión de la que hace Zambrano al respecto, y me parece sustancial esta evocación también que nos hace a que pensemos lo sagrado desde el orden de lo ontológico, que no es el orden derivado, digamos, de la religión o de un Dios u otro Dios, sino de la religiosidad, del homo religiosus. José Luis, muchas gracias. Pero no es un sentimiento subjetivo, es un sentimiento objetivo, o sea, todos los sujetos disponen de este sentimiento. O sea, Zambrano, después de todo, se situaría en el concepto de la subjetividad moderna, solo que no lo reduciría la subjetividad al pensamiento, sino que le daría una dimensión que le supera o que va más allá de sí mismo, puesto que este sentimiento, en vez de reducirle a su interior, ¿verdad?, lo que hace es proyectarle sobre el universo. Por supuesto, José Luis, yo diría que Zambrano estaría señalando en última instancia que justamente ese es el saber sobre el alma, ¿no? Que no es la subjetividad, sino que es el sentimiento del alma humana, y saber del alma es saber de nuestro sentimiento de lo sagrado, José Luis. Es un sentimiento constitutivo, que sería la base sobre la cual se asentaría la posibilidad de que seamos misericordiosos, o sea, de que exista la misericordia y de que exista la piedad. Por supuesto, que son emociones con respecto al otro, ¿no? Así es, José Luis. Estaría de acuerdo. Pero no es una interpretación psicologista, es ontológica. Tú lo planteas en el plano ontológico. O sea, es constitutivo del sujeto humano. Fundamentalmente. Igual que para Descartes lo constitutivo es el pensamiento, Zambrano considera que lo constitutivo es lo sagrado. El sentimiento de lo sagrado, así es. Y esto es lo que sitúa, esto es lo que elimina cualquier reducción del sujeto al ámbito individual. O sea, el individualismo, y por lo tanto un modelo político como el neoliberalismo, sería contrahumano, podremos decir, porque va contra la constitución de lo humano, porque reduce el sujeto a la individualidad competitiva, mientras que Zambrano lo sitúa en el plano de la concordia. Así es. Y de alguna forma sería una reinterpretación de la tradición humanista heredada del XVI, del concepto de concordia.
y de la línea agustiniana, en buena medida. ¿Crees que es así? También lo pienso así, José Luis, sí. También Muchas lo pienso gracias. así. Gracias, gracias a ti, José Luis. Creo que está Billy, por favor. Adelante, Billy. Hola Greta, muchas gracias por la excelente conferencia que nos has dado. Quisiera hacer una pregunta muy, muy breve. ¿Cuál es la relación entre lo sagrado y la palabra en el pensamiento de Mario Zambrano? Bueno, antes que nada, te saludo, mi adorado Billy, con todo mi cariño, admiración y respeto. Bueno, como tú sabes, pues, el tema de la palabra, ¿no? Es uno de los grandes temas en Zambrano, que también hay que analizar, como tú sabes, con mucho cuidado, ¿no? Entre el tema de la palabra y el tema del lenguaje en sentido ontológico, ¿no? Que bien se puede hurgar en el pensamiento de Zambrano, ¿no? Pero con relación a lo que señalas, Billy, para Zambrano la palabra poética, digamos, pero en el sentido de poiesis, sería una manifestación, un modo de ser, una mostración de nuestro ser como lenguaje. Somos lenguaje y la palabra poética sería una de las formas de aparición de ese modo de ser nuestro, que es el lenguaje. Y considero que Zambrano, como después, por ejemplo, Riquer, dan prioridad, privilegian el carácter simbólico, metafórico y narrativo del lenguaje como aquel modo o aquella huella de la que puede brotar la posibilidad de hacer posible lo imposible, es decir, nombrar los sentimientos, las emociones y particularmente lo sagrado. Entonces, aquí estaríamos en otro de los grandes temas del pensamiento zambraniano, que es, por un lado, el lenguaje y la poiesis como palabra, como modo de ser del lenguaje. Mi querido Billy. Muchísimas gracias, Greta. Gracias a ti por estar aquí, Billy. No, gracias a ti por regalarnos la conferencia que nos acabas de regalar. En verdad, ha sido muy enriquecedora, muy estimulante. Gracias. Gracias, doctor. Pues muchas gracias a Billy. No sé si alguien más quiera participar, quiera comentar algo, preguntarle algo a la doctora Greta Rivara, que tenemos el honor de tenerla aquí. ¿Alguien más quisiera participar, decir algo, comentar algo, preguntar algo? Por favor, está abierto el espacio. Adelante, Cuitláhuac, por favor. Hola, muchas gracias a Julieta por invitarnos a estas jornadas, a Greta por tan maravillosa conferencia. Y bueno, escuchando tu conferencia, increíble, Greta, estaba pensando justo en esto que está apuntando Zambrano en El hombre y lo divino, en la imposibilidad tanto de Nietzsche como de Hegel por poder vivir sin dioses, y la proximidad que tienen estas reflexiones a esta idea que aparece posterior en El hombre y lo divino sobre la nada como la última manifestación de lo sagrado. Y me gustaría preguntarte y que nos comentaras qué es lo que puede decirse respecto de esta vivencia contemporánea de la nada,
si todavía tiene una dimensión que pueda pensarse como religiosidad o está ya mucho más cerca como de esto que Nietzsche llamaba como el nihilismo reactivo. O sea, y si tenemos todavía la posibilidad de retornar como civilización o como seres existentes a esta otra posibilidad mucho más, no sé, situada en el orden de lo divino y en ese sentido, pues quizá menos terrorífica y delirante, que es lo que es distintivo de lo sagrado, ¿no? No sé si te hace sentido lo que te pregunto. Es un poco eso. Sí, sí, sí. Bueno, primero te saludo, mi queridísimo Cuitláhuac. Muchas gracias por estar aquí. Es una pregunta, un comentario complicado, ¿no? Que requiere pensarlo con calma, pero a bote pronto podría decirte lo que pienso al respecto, mi querido Cuitláhuac. Es que justamente nuestro mundo alterna de forma simultánea una gran cantidad de formas de vincularnos con el mundo, con los otros, y que simultáneamente son paradójicas, en donde por un momento aparecen posibilidades de esta renovación del sentimiento de lo sagrado que podemos ver en el otro, a través de los otros, en el mundo llamado no humano, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo el sentimiento de esa nada que no es promesa de una aurora, de un amanecer de lo divino, sino que más bien parecería condena a una soledad de falta de entendimiento, de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente todas esas emociones del universo humano de alguna manera también están siendo expresión de nuestra vida como vivencia de lo sagrado. Es decir, nos sigue siendo desconocidas, como nos sigue siendo desconocido el nivel de violencia al que el ser humano puede llegar, como nos sigue siendo desconocido el nivel de amor al que puede llegar, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que convivimos con un universo de horizontes de sentido, de horizontes de conductas en los que simultáneamente estamos entre una nada que es promesa de un amanecer del sentimiento de lo sagrado y al mismo tiempo un horizonte donde parecería que la promesa no es sino llevar lo humano a expresiones desconocidas de vileza, por ejemplo. No lo sé, Cuitláhuac. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Muchísimas gracias, Cuitláhuac. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer un comentario, una pregunta. Julieta, tú eres la patrona, la dueña aquí, así que no necesitas levantar la mano. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Greta por su espléndida reflexión que nos ha compartido el día de hoy. Y retomando el hilo de tus reflexiones, quisiera subrayar y detenerme en algo de lo que nos has expresado. Si bien creo que nos ha quedado más o menos clara esta relación con lo sagrado como constitutiva, como señalaba José Luis, como algo ontológico, que ha sido la tesis que has desarrollado, y
nos llevas a, si es posible, la recuperación de este mundo de emociones, de sentimientos, de experiencias que puedan de alguna forma revivificar nuestra experiencia con lo sagrado. Creo que ese punto es, bueno, es vital, me parece. Y me gustaría escuchar un poco más sobre este planteamiento, si es posible, Greta. Sí, mi querida Julieta, muchas gracias. Yo pienso que sí, porque en la manera en que yo leo a Zambrano, precisamente en esta impronta ontológica de su pensamiento, justamente lo sagrado es algo que late, que palpita, que vibra en el alma humana, por atrevernos a usar esa noción que Zambrano retrae de forma natural hacia la filosofía. Palpita en cada uno de los momentos que estamos respirando en nuestra vida. Crece y decrece, pero no es ausente en la perspectiva de Zambrano. Va, viene, cambia de forma, se mueve, como diría Gadamer, al paso de quien camina, de cómo camina, de horizontes, de sentido, de herencias de sentido, pero este sentimiento, en la medida en que, dicho con Zambrano, nos habita, nos cruza, late, cada vez que late nuestro corazón, lo sepamos o no, lo estamos sintiendo, aun cuando estemos apartados de ello. Y este sentir puede mostrarse o no mostrarse, pero palpita al camino del palpitar de nuestro propio corazón, digamos. Sería para Zambrano una forma del mismo recorrido que nuestra sangre hace por nuestro cuerpo. No lo vemos, pero transcurre. Entonces, sí, la respuesta sería sí, en mi perspectiva, mi querida Julieta. Muchas gracias. No, al contrario. Y además señalaste que la posibilidad de que eso ocurriera, tú lo percibías igual que en la propuesta de Riquer, en el mundo literario. Eso significaría que este intento de Zambrano por elaborar una razón poética, por integrar el pensamiento filosófico y la recuperación de las experiencias, emociones, sentimientos, sería una afirmación. Es decir, estarías afirmando la posibilidad y la necesidad de esa razón poética. Por supuesto, no solo la necesidad, Julieta, sino la urgencia de que, bueno, la filosofía se dé cuenta de que no es algo que tendría que empezar a trabajar, que ya durante muchos siglos la literatura lo ha trabajado, ¿no? Como la misma Zambrano nos recordó. Es decir, para Zambrano no habría, digamos, un mejor tratado, estudio
sobre la alteridad que Misericordia de Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Bastante más potente, diciente que la propia filosofía en muchas ocasiones, pero la literatura lo ha trabajado durante mucho tiempo y con un gran ahínco. Por eso recurrir, ¿no?, para Zambrano a este tesoro que está preñado de ontología, ¿no? Y que está preñado de una ontología del universo de las emociones, que es en el terreno en donde habría que empezar a movernos con más fuerza. Sí, voy a ser un poquito reiterativa porque veo que tenemos muchos alumnos dentro del Zoom, y a lo mejor escucharte ayuda a esta comprensión. Por ejemplo, decimos, o acabas de decir, que Misericordia es una creación donde encuentras no solamente un relato, una narración, sino encuentras, por decirlo de alguna forma, toda una posibilidad de comprender un proceso ontológico. Y eso me parece muy importante, que la articulación entre literatura o creación artística para la autora no está deslindada de nuestros procesos de conocimiento racional, quiero decir. Sí, de ninguna manera. De hecho, yo considero a Zambrano una pensadora que, en primer lugar, habría peleado mucho por restituirle no solo a la literatura, sino al arte en general, por restituirle su condición de conocimiento, por restituirle su terreno como condición de verdad con minúsculas, le diría yo bastante más que un rescate, ¿no?, sino restituirle su lugar. Y ahí creo que coincide con Hegel, ¿no? Restituirle este lugar como forma de conocimiento es nada más ni nada menos que una instancia privilegiada para Zambrano, al modo, digamos, de Hegel, en donde el arte sería aquella manifestación sensible de la idea donde nada más ni nada menos podemos reconocernos en lo que somos y en lo que hemos sido. Es decir, mostración de nuestro ser. Y qué más orden de conocimiento del ser que ese terreno. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Julieta. Doctor Manuel Abaniegos, por favor. Sí, bueno, a mí me impresiona mucho la lectura que ha hecho Greta de la aparición de lo sagrado en la obra de María Zambrano, ¿no? Yo quiero decir que ayer que decían que estábamos con zambranistas de primer orden, yo aquí me quiero ubicar porque yo soy un principiante en la lectura de Zambrano, ¿no? Estoy apenas aprendiendo su pensamiento, y estas meditaciones de Greta me allanan mucho el camino. Y según yo entiendo, y esto quería preguntárselo también a Greta, ¿no?, esta problematización tan grande que hay en Zambrano, yo creo que desde el arranque de su gran obra
de filosofía y poesía, donde ya lo sagrado está presente atravesando todo el texto, ¿no? Y que incluso parece como la culminación de todo esto, el hombre y lo divino, de las preguntas que ya tenía ahí, de toda la constelación de preguntas que había ahí. Y este demoramiento de María Zambrano, tan meticuloso, tan profundo, que una y otra vez regresa sobre él, de lo que podríamos llamar, Greta, una situación del pensamiento humano en Grecia, de la filosofía, sobre todo los presocráticos, preontológico, antes de la pregunta por el ser. Y toda esta reticencia que ella tiene sobre el problema del ser, como precisamente una especie de fundación filosófica que cierra otra manera de captar precisamente mitopoyética el mundo. Y esto me parece muy importante porque creo que no deja de coincidir con lo que tú dijiste, porque se trata de una ontología hiperproblematizada en María Zambrano. Como tú dijiste, es una ontología volcada a la falibilidad, a la insuficiencia, a la falibilidad del antropos, ¿no? Y es precisamente por esta carencia de ser que incluso la pregunta por el ser podría tardíamente en la experiencia humana surgir. Yo te quería preguntar sobre esto porque así entiendo tu problematización ontológica. Sí, Manuel, muchas gracias. Así es. De hecho, yo pienso que Zambrano es una hacedora, una buscadora que está configurando una otra ontología, que está esforzándose por preguntar por el ser, por nuestro ser, por el modo de ser, del lenguaje, de lo sagrado, etcétera, etcétera, de otra manera. Y por ello, como bien mencionas, vuelve al pensamiento que diría Zambrano, es la forma de pensamiento que es la matriz que ha parido toda forma de conocimiento, de vernos a nosotros mismos y que digamos es preontológico, pero que es narrativo, que es el pensamiento mitopoyético, precisamente. Es decir, es desde ahí, Manuel, donde Zambrano busca hacer una ontología diferente. Y no es gratuito justamente que insisto, acuda ahí donde ella señalaría que la primer forma de vernos a nosotros mismos, insisto, la matriz que está pariendo la forma de narrarnos, es ya siempre en primer lugar una narración, es la palabra, es una pregunta por el ser y que se da precisamente mucho antes de que encontremos esa pregunta formulada como tal, digamos, teóricamente, que es en el pensamiento mitopoético. Gracias, Manuel. A ti, muchas gracias. Muy bien, pues estamos ya en los últimos minutos de esta primera conferencia magistral del día. Si alguien más quiere preguntar algo, tenemos unos minutos más, o alguien quiera compartir algo antes de despedirnos. Parece ser que no. José Luis, por favor. ¿Yo? Greta, ¿este tipo de pensamiento conlleva necesariamente una concepción comunitaria? José Luis, yo pienso que para Zambrano sí, definitivamente sí, y a una concepción comunitaria que podría de pronto parecernos un poco utópica, digamos, ¿no? Pero definitivamente creo que la apuesta por Zambrano, y digamos no solo en El hombre y lo divino, sino en muchos otros de sus textos, sí es una apuesta o un anhelo o un deseo de una propuesta comunitaria, integradora,
que podría pecar de ingenuidad en ocasiones, pero que tiene mucho de realista también, como deseo de crear. Es que ahora que desde América hay toda una reflexión potente sobre la interculturalidad o lo que Raúl Alcalá llama el sujeto plural, visto desde aquí, sería la corrección de las deficiencias que el sujeto epistémico de la modernidad ha construido, puesto que ese sujeto epistémico carecería de esta moral radical, y el riesgo que hay en la construcción del nuevo sujeto plural a la altura de nuestro tiempo es que tenga la misma carencia. Y de ahí sería interesante, ¿verdad?, a propósito de la cita que ayer hice de Julieta, de su intervención en Málaga, a propósito de la dimensión de la piedad en la construcción de la persona, que no se olvidaran estas que nosotros llamamos virtudes, que situados en el plano zambraniano serían cualidades ontológicas del ser humano, que serían la piedad y la misericordia, claro, ¿no?, bien alejadas del concepto de filantropía que hemos heredado de la Ilustración, o del concepto de tolerancia, que marca la distancia con el otro. Quiero decir que lo que hay aquí es toda una reflexión radical de profundidad sobre la ordenación de la sociedad humana. Quizá no tiene una, cuando tú ahora señalabas la dimensión utópica, quizá no hay ningún modelo político de los conocidos que sea capaz de asumir esta dimensión radical de Zambrano. Pero es una crítica, desde luego, a los existentes en buena medida, ¿verdad? Y deberíamos, o sea, desde el punto de vista filosófico, esto tiene una traslación al ámbito político. Creo yo, no sé qué piensas. Ético-político, de hecho, como señalabas, José Luis, ya con la distancia del sujeto epistémico de las filosofías de la subjetividad y con la construcción de la noción de persona, lo que tenemos precisamente que señalar es que en Zambrano la idea de persona no está separada de la idea de piedad y de misericordia, pero en ese sentido de que Zambrano me parece que construye una idea distinta de la frónesis, ¿no? Un saber práctico que es un saber tratar con lo otro, ese otro que no existe para la identidad abstracta cartesiana del yo o para el sujeto kantiano, etcétera, sino la persona, que está precisamente cruzada, construida, con la posibilidad de esta idea, insisto, que me parece que es propia de la construcción zambraniana, de la frónesis en la persona, en un saber que también es un sentimiento. El sentimiento es saber, y en este caso es saber tratar con lo otro, y que me parece que va mucho más allá de meros pluralismos, meras tolerancias o meros multiplicidades, etcétera, etcétera. Va mucho más allá que eso, y creo que es una tarea muy obligada hoy, sobre todo, que Zambrano nos da, y las posibilidades que nos da para pensar lo que yo le llamo la frónesis zambraniana, ¿no?, que es el sino de la persona, ya no del sujeto, sino de la persona, y que es un saber práctico. José Luis, muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Estamos pues cerrando esta charla inicial y le agradezco infinitamente a la doctora Greta Revara. Me da mucho gusto verla, me da mucho gusto saber que está bien. Me encanta su playera. Gracias. Y bueno, pues invitarlos a la mesa que sigue, que también es una mesa de lujo, donde va a estar, bueno, el doctor Manuel Abaniegos, va a estar el maestro Luis López, el
el licenciado Juan Manuel González, la doctora Juana Sánchez Hey, y bueno, invitarlos a la mesa que sigue, que inicia a las 12 del día, ahorita en unos 15 minutitos más, y para todos los que están conectados, recordarles que tenemos un sitio de Facebook, Religiosidad y Cultura, donde pueden encontrar toda la información, todos los eventos que organizamos alrededor del Seminario de Religiosidad y Cultura que lleva a cabo la doctora Julieta Lizaola, a la que le agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad de conversar, escuchar a la doctora Greta Rivara, presentarla, y bueno, pues darles un abrazo a todos afectuoso.